Bienvenidos otra vez al resumen de titulares escogidos sobre los puntos más calientes del planeta con operaciones bélicas y tensiones que echan candela hasta la medianoche del 10 de agosto del año 2026. Comencemos con el país de Irán. Irán reorganiza su cúpula de seguridad en medio de conversaciones para abrir el estrecho de Hormuz. El presidente Trump está dispuesto a poner fin a la guerra y declarar la victoria sobre Irán sin un acuerdo nuclear, según funcionarios. Dice Pezeshkian, el ayatolá subrayó la unidad nacional contra los complots enemigos durante una reunión de 7 horas. El ayatolá realiza nuevos nombramientos para altos cargos militares. Bahiri nombrado comandante de las fuerzas revolucionarias de Irán. El pacto entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán evidencia la creciente desconfianza de la región hacia las promesas de seguridad de los Estados Unidos. El ayatolá nombra al veterano comandante de las fuerzas revolucionarias de Irán, llamado Mohsen Rezaei, como su representante ante el máximo organismo de seguridad. Trump dice que buscará compensación por los conflictos de Teherán. Los precios del petróleo suben mientras las demandas iraníes ensombrecen las perspectivas del estrecho de Hormuz. El presidente Trump señala un cambio hacia la presión económica sobre Irán por los nuevos ataques militares. Estados Unidos desbloqueará los puertos iraníes tras la restauración del tránsito por el estrecho de Hormuz, indica Reuters. El ayatolá Mojtaba Khamenei goza de buena salud, aunque el video con él es antiguo, según una fuente de Irán. La compañía nuclear de Rusia, Rosatom, comienza a enviar especialistas a la central nuclear de Bushehr en Irán. Eso significa que habrá personal ruso presente en esa central nuclear si los Estados Unidos realizan un ataque contra ella. El presidente Trump indica: los Estados Unidos solo negocia parcialmente con Irán, observando el impacto de la presión económica. Un petrolero varado frente a las costas de Omán se hunde aún más, según muestran imágenes satelitales. Y el combustible que está escapando de este buque está creando una emergencia ambiental. Hablemos ahora de la zona de Israel, el Líbano y Siria. El nuevo acuerdo de Arabia Saudita con Turquía y Pakistán pone la estabilidad en peligro, dice este medio noticioso llamado el Jerusalem Post de Israel. Expertos de las Naciones Unidas alertan de que el genocidio continúa sin tregua en la Franja de Gaza, con 1.200 muertos en 10 meses. Fuerzas israelíes invaden la zona rural de Quneitra, en Siria, con tanques y vehículos militares en su última incursión. 7 palestinos heridos en ataques israelíes mientras aumentan las violaciones de la tregua en Gaza. Organización de Derechos Humanos exige que se revele el paradero de los detenidos de la Franja de Gaza y que se investiguen los abusos israelíes. La alianza militar saudí-turca-pakistaní se forjó por el temor a Israel, no Irán, dice analista. Ministros israelíes celebran el rechazo de Netanyahu al plan de Trump para Gaza. Prueba secreta de Israel con su sistema y misil Arrow
revela creciente preocupación por Irán. Dice análisis. Las autoridades sirias arrestan a 9 miembros de una célula de ISIS en una ciudad adyacente a la zona desmilitarizada de Israel. En la península de Corea, Corea del Norte convierte la frontera de la DMZ en una frontera con armas nucleares, según un informe. O sea que Corea del Norte está movilizando armas nucleares a la frontera con Corea del Sur. Sobre la isla de Groenlandia, petrolera vinculada al presidente Trump se prepara para perforar en Groenlandia, pero no tiene los permisos para esas operaciones. O sea que esta compañía norteamericana que se alega que está ligado al presidente Donald Trump sin autorización a la trágala va a perforar en territorio de Groenlandia, donde alega que existen $1 trillón en barriles de petróleo. Las autoridades de Groenlandia le dan una advertencia a la compañía ligada al presidente Donald Trump sobre su plan de perforar para buscar petróleo no autorizado. Algunas personas dicen que este es el comienzo de la invasión de los Estados Unidos de la isla de Groenlandia, donde existe la posibilidad de que si el gobierno de Groenlandia toma alguna acción en contra de los intereses de esta compañía ligada al presidente Donald Trump, entonces Donald Trump enviará a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para proteger los intereses de esta compañía. Hay que hacer la nota que el presidente Donald Trump volvió a publicar en su página de su red social una imagen de su cara sobre Groenlandia, diciendo: "Saludos, Groenlandia". Y recordemos que en noticias anteriores les indiqué que se publicó un titular indicando que el presidente Donald Trump en algún momento dijo que Groenlandia será de los Estados Unidos al finalizar su presidencia. Viajando a Europa, Italia y Dinamarca rechazan la emigración descontrolada y piden centros de repatriación en terceros países. El líder de Ceuta afirma que hasta 11.000 migrantes podrían permanecer en la ciudad. La Unión Europea comienza a tomar medidas para que las plantas nucleares sean más seguras durante sequías agudas. Piden estos equipos y cambios adicionales en las instalaciones de las centrales nucleares, condensadores refrigerados por aire y modernización de sistemas de refrigeración de circuitos cerrados. Comenzar una transición de las plantas nucleares hacia torres de refrigeración de circuito cerrado o tecnologías de refrigeración en seco para reducir la dependencia directa del caudal de los ríos europeos. Ampliar excepciones regulatorias ambientales de descarga. Francia concede ocasionalmente exenciones regulatorias temporales y a corto plazo que permiten a los reactores descargar su agua más caliente en los ríos durante emergencias energéticas graves, buscando un equilibrio entre la seguridad ecológica y los riesgos de colapso de la red eléctrica. Naturalmente, la vida de los peces y todo otro tipo de vida en los ríos se verá afectada de forma negativa. Así que en Europa, si esto se hace, veremos peces muertos flotando en la superficie de sus ríos. Aumentar el dragado de tomas y mantenimiento de canales. Los ingenieros deben conducir modificaciones en los lechos de los ríos para garantizar que los canales de toma de agua permanezcan sumergidos durante periodos de caudal extremadamente bajo. O sea, que la toma de agua de estas centrales nucleares van a estar en los puntos más bajos o más profundos
de los ríos europeos. Ahora viajemos al escenario de la guerra ruso-ucraniana. Se reportan 13 muertos tras ataques de Ucrania contra refinería en Tatarstán. Drones avistados sobre una base alemana días después del atentado con bomba en el aeropuerto de Leipzig. Moscú mantiene su compromiso con los acuerdos de Anchorage en esta etapa, dice viceministro de Relaciones Exteriores. Pero recordemos que nunca vimos al presidente Putin con el presidente Donald Trump firmando acuerdos en su reunión de Alaska. Así que todo debió ser acuerdos verbales. Enviado condena los intentos de Francia de culpar a Rusia por los incendios forestales en Europa. Se reportan muertes en Nizhnekamsk después de una oleada con 456 drones lanzados contra Rusia. Es probable que Alemania responda a las explosiones del gasoducto Nord Stream solo con medidas que se limitan a regaños, dice enviado de Rusia. La Unión Europea busca prolongar el conflicto en Ucrania y la OTAN prepara operaciones en el Ártico. La OTAN amplía su presencia en el Mar Negro y aumenta los riesgos mientras el acuerdo sobre el estrecho de Hormuz genera esperanza. Moscú rechaza la opción de congelar el conflicto en Ucrania, según el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Rusia y Siria acuerdan la transferencia de las instalaciones en el puerto de Tartus, donde ahora serán parte del gobierno de Siria. Las fuerzas rusas liberan a Basyutinskoye y Toretskoye en la zona de RPD, según el Ministerio de Defensa. RPD se refiere a la provincia de Donetsk. Rumanía proporciona apoyo militar directo a Ucrania, según un diplomático ruso. Refinería rusa de petróleo en Tatarstán fue objetivo de ataques mientras Rusia afirma que 456 drones ucranianos fueron interceptados durante la noche. La versión rusa de Starlink se despliega más rápido de lo previsto, según la inteligencia militar de Ucrania. Rusia descarta congelar la guerra en Ucrania antes de las visitas de los enviados de los Estados Unidos a la ciudad capital de Kiev y Moscú. Ataques rusos causan al menos 4 muertos con 50 heridos en Ucrania durante el último día, con bombardeos en la zona de Sumy. Según las autoridades militares de Ucrania, Rusia ha perdido 1.457.740 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero del año 2022. Recuerden que estamos hablando de muertos y heridos. Misiles balísticos de fabricación ucraniana podrían alcanzar Rusia en otoño, afirma Zelensky. Rusia destruye un almacén de la Organización Mundial de la Salud en Dnipro. Ucrania ataca un sistema de misiles ruso utilizado en el ataque del día anterior. Ataque con misiles rusos daña edificios residenciales en Odessa y deja al menos a 14 personas heridas. Incendios en Belgorod, Rusia, en medio de un presunto ataque con drones ucranianos. Turquía insta a detener los ataques rusos y ucranianos contra buques en el Mar Negro. Conocemos todos sus puntos débiles. Zelensky se muestra satisfecho con la campaña de 40 días de Ucrania y sugiere
más ataques contra la logística rusa. Rusia y Ucrania intercambian ataques durante la noche que dejan 7 muertos y numerosos heridos. Y ya llegamos al final de este resumen noticioso del 10 de agosto, donde este mundo no quiere finalizar las guerras. Comente, comparta este video, auspicia y recomienda el canal. Me da un like y nos vemos mañana.